Buenos días, cracks. Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube. En este caso vamos a tratar lo que son los tipos de conversiones de Google Ads, las diferentes columnas donde nos las podemos encontrar y su comparación con otras plataformas como pueden ser Meta o TikTok. En Crack PPC no solo hacemos campañas de estrategia, sino que también nos gusta ayudarte a entender todo el proceso. Por eso hoy vamos a tratar de desgranar los diferentes tipos de conversiones que tiene Google Ads, en qué columnas lo podemos encontrar, cómo impactan en tus decisiones de negocio y finalmente por qué no todas las plataformas miden igual. Por ello, vamos primero con el índice. En primer lugar, vamos a ver lo que es una conversión y qué diferencia hay entre la columna conversiones y la columna de todas las conversiones. Después veremos las conversiones post-view o post-impresión, qué son y profundizaremos un poco en ellas. A continuación, veremos el informe de conversión lag, hablaremos un poco del delay, esa palabra que nos oís tanto los gestores, así como de las conversiones por momento y en qué nos pueden ayudar. Y finalmente, haremos un breve resumen con conclusiones a través de la ventana de atribución, cómo se compara con otras plataformas y cómo podemos alinear nuestra estrategia multicanal y sacaremos pues, unas breves conclusiones. Vamos con el primer punto. ¿Qué es una conversión? Las conversiones son al final acciones valiosas o deseadas por parte del usuario para nosotros, para nuestro negocio. En función del tipo de negocio que tengamos o de lo que vendamos, haremos pues una acción u otra. Esto puede ir desde compras en un e-commerce hasta reservas, por ejemplo, si tenemos hoteles o descargas de documentos, llamadas, al final una amplia gama de acciones. Como por ejemplo, podemos poner, al final han entrado 150 usuarios en nuestra web, ¿vale? De estos 150 usuarios que han hecho clics, pues finalmente digamos que tenemos una empresa de cursos de formación y solo 25 han logrado complementar todos los pasos para inscribirse en uno de nuestros cursos, incluyendo lo que es el proceso de pago, ¿vale? Pues estas 25 personas serían para nosotros lo que nosotros denominamos conversiones. Vamos con la diferencia entre la columna conversiones y la de todas las conversiones. Como veis en este ejemplo, que es un e-commerce, a nivel de la columna conversiones recogemos data en una acción que se llama compra y clic en WhatsApp versus todas las conversiones que recoge data en cada uno de los pasos que tenemos dentro del embudo de conversión. ¿Por qué? Si vamos a objetivos, resumen, veremos que los diferentes tipos de conversión están configurados como principales o como secundarios. Por ejemplo, aquí el añadir al carrito estaría como secundario, las compras de Analytics también, ¿vale? Versus la compra de Google, con el pixel de Google Ads que estaría como principal. Esto a nivel configuración lo podemos marcar fácilmente en la optimización de acciones, en la que la pondríamos como principal y haríamos que la data de esta acción final se recogiera en la columna de conversiones versus otras para las que, aunque son acciones valiosas para nosotros, digamos que no son como el objetivo final que tenemos deseado. También es importante decir que a nivel de objetivos hay una configuración importante aquí en editar objetivo, la cual debe estar alineada con nuestras campañas, en la que también, pues digamos que esa acción final que queremos contear esté como principal versus como secundaria. Al final de aquí va a coger un poco la configuración de las campañas si a nivel de campaña tenemos los objetivos de conversión como predeterminados de la cuenta. Si cogemos específico de la campaña y elegimos aquí un objetivo concreto, pues no hay problema, pero si por defecto tenemos aquí predeterminado de la cuenta, que sepamos que esto tiene que estar alineado con la configuración en la que marcamos una conversión como principal o secundaria. De otra manera, pues esta columna de conversiones no contearía tampoco las diferentes acciones de los usuarios. Por tanto, recapitulando, en la columna conversión veremos solo esas conversiones que nosotros tenemos marcadas como principales, las cuales tienen que ser siempre la acción final que queremos que realice el usuario, que es la más valiosa para nosotras. O bien compras, o bien reservas, o bien presupuestos en el caso de un B2B.
Sin embargo, en todas las conversiones recogeremos tanto esas conversiones principales como las secundarias, que pueden ser el proceso por el que pasa el usuario a lo largo del tiempo, ya sea un add to cart, ya sea el inicio del pago o algún punto en el que se queda si tenemos formularios más extensos. La columna de todas las conversiones también hay que tener presente que recoge las conversiones post-view, de las que vamos a hablar ahora enseguida, o visitas a tienda física, si así lo tenemos configurado, llamadas, etcétera, ¿vale? Hablando de estas conversiones post-view, vamos un poco con ellas. Las conversiones post-impresión son aquellas en que el usuario ha visto nuestro anuncio, se ha impresionado, el usuario ha percibido un poco nuestra marca, pero no ha hecho ninguna interacción más, no ha clicado y unos días después compra. Sin ningún tipo de interacción más, ¿vale? Sin ese clic. Entonces, al final nosotros tenemos esta columna que es conversiones post-impresión, en la que principalmente la utilizamos para campañas visuales tipo demand gen, display, YouTube, y campañas de marca son muy útiles para estos casos, para rastrear ese impacto que están teniendo nuestras creatividades. Y en este ejemplo, pues vemos a continuación cómo esa parte de macro compras se está recogiendo en la columna conversiones. En todas las conversiones tendríamos incluidas tantas estas conversiones secundarias como esa conversión post-impresión dentro de cada evento, ¿vale? Y luego en la conversión post-impresión veríamos los eventos post-impresión solo por separado. Igualmente, en este punto, lo que debemos tener en cuenta es que a nivel de la configuración de cada objetivo tenemos la ventana de atribución también post-view, que como máximo está predeterminada para unos 30 días, pero que es muy importante tener en cuenta este impacto. No se trata tampoco de medir por medir, sino al final que tenga un sentido. Esto es lo que nos va a permitir contabilizar esas acciones de compra que hacen los usuarios después de ver nuestro anuncio, pero hay que saber que a lo mejor un día después tiene sentido porque el impacto está como muy reciente, pero si lo alargamos mucho en el tiempo, a lo mejor esa conversión que hemos recogido después de 30 días no es tan atribuible a la visualización de esa creatividad, sino a otros muchos factores. Por lo que aquí sí que recomendamos jugar con ventanas más cortas en las que no haya un lapso de tiempo muy grande entre la impresión y esa conversión para que tengan sentido los datos que vemos. En este punto, simplemente recordar que para que una impresión de una creatividad se cuente efectivamente como post-view, si posteriormente se realiza esta compra, tiene que haberse visto por parte del usuario el 50% de esa creatividad durante al menos un segundo. Así, en la parte de vídeo, en YouTube, tendríamos que contar con 30 segundos de reproducción o cualquier tipo de interacción con el mismo vídeo. Pero ¿qué es todo esto de la ventana de conversión, el tiempo que pasa entre que el usuario ve nuestro anuncio, clica o convierte y demás? Bueno, pues al final es el lapso de tiempo que hay entre que el usuario le impactamos y decide finalmente comprar tras su periodo de reflexión. Esto, al final, el ciclo de vida del cliente lo podemos ver en este informe dentro de la misma parte de objetivos en atribución, métricas de ruta. Y, por ejemplo, en este caso, lo que vemos es que hay una mayoría de conversiones que se realizan en menos de un día. Después hay una cantidad bastante importante también, teniendo en cuenta los datos que tiene esta cuenta, de usuarios que lo hacen en 12 días o más, serían los siguientes a la gente que lo hace después de un día. Y el siguiente lapso de tiempo, bueno, pues ya son más dispares, ya son un volumen diferente de conversiones. Bueno, esto en función de la cuenta podemos tener más data o menos. Es un informe que nos hace al final comprender un poco el periodo de reflexión que lleva nuestro usuario y que es interesante a la hora de realizar estos ajustes de ventanas de conversión que comentamos tanto en post-view como en las conversiones normales.
Vale, en este punto es vital saber que de forma predeterminada Google Ads da el mérito de las conversiones al día en el que el usuario hizo el clic, ¿vale? En un ejemplo, pues digamos, si el usuario ha visto nuestro anuncio el miércoles, pero finalmente ha terminado transaccionando el domingo, Google Ads de forma predeterminada va a dar el mérito a ese día en concreto, al miércoles, ¿vale? Donde empezó el inicio de la compra, el inicio del proceso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros hoy o ayer estamos teniendo un montón de conversiones y tenemos un ciclo de vida en el que el usuario se dilata en el tiempo y tarda unos días en reflexionar? No vamos a ver exactamente las compras que se están dando hoy o ayer con esta columna, ya que se estarían atribuyendo al día en el que se hizo el clic. Entonces, esto dependiendo de cómo tengamos configurada la ventana de atribución, nos da un delay en el tiempo importante. ¿Qué podemos hacer para dar push a estas campañas, a estos productos y subir la inversión en aquello que está dando buenos resultados? Bueno, pues aquí es donde llega la columna de conversiones por momento. En este mismo ejemplo que estamos viendo, veríamos como en este lapso de tiempo finalmente pues, el píxel de compra de Google Ads ha recogido 125 conversiones, los cuales están reflejadas en función de los clips que recogen el lapso de tiempo según nuestra ventana de atribución. Igualmente, 125,98 conversiones de este tipo, lo que significaría que no hay ninguna post-view, por ejemplo, en esta campaña, que es una Performance Max. Pero sí que recoge 132,98 conversiones por momento, ¿vale? Nos da esa información extra a nivel de los usuarios que han convertido en estos últimos días, pero que por nuestra ventana de atribución no nos permite verlo según las fechas seleccionadas. Por tanto, como conclusión, podemos echar mano de estas columnas de conversiones por momento para tener más data y ver lo que está pasando recientemente en la cuenta, qué campañas están convirtiendo, en qué productos tenemos que dar un mayor push. Y esto nos servirá, pues eso, en épocas estacionales, directamente para saber lo que pasó ayer, pero en épocas como Black Friday y Navidad rebajas, pues cobra una mayor relevancia y una mayor importancia. Sin embargo, cuando queremos ver una data en perspectiva, pues no es tan necesario, o simplemente si en nuestro caso el ciclo de vida del cliente es corto y se hace en menos de un día, pues no tendría el mayor problema si solo nos fijamos en la columna conversiones. Por si está quedando cualquier duda en cuanto a lo que es la ventana de atribución o conversión, es cómo se asigna el valor de las conversiones tras los clics o las vistas en el caso de los push view, ¿vale? Cada plataforma ofrece distintas formas de configurar esto, ¿vale? En Google Ads es donde es más configurable y tenemos desde el clic hasta 90 días post view como máximo de 1 a 30 días, pero por ejemplo en Meta la ventana por defecto son 7 días para los clics y un día para el post-view. En TikTok, sin embargo, sería 7 días para ambos casos. En este sentido, si lo que buscamos es comparar resultados equitativos entre las diferentes plataformas, en Crack PPC lo que recomendamos es siempre poner las ventanas de atribución lo más parecidas posibles entre las diferentes plataformas para comparar campañas visuales, tanto Display Demand Gen como YouTube, digamos en igualdad o en la mayor igualdad de condiciones. Sin embargo, en el caso de la ventana de atribución post-click no siempre es posible si al final queremos también tener data y utilizar la analítica para otro tipo de estrategias como pueden ser search o shopping. Con lo que sí que es verdad que Google recientemente sacó unas columnas comparables con otras plataformas para este caso en las campañas, por ejemplo, de Demand Gen, para poder comparar en igualdad de condiciones. Vamos un poco con esta explicación. Vale, profundizado en esto, lo que tenemos que saber es que normalmente el modelo de atribución que utilizamos es data driven, entonces en un proceso en el que han participado diferentes campañas como son Demand Gen, Shopping, Search, lo que hace Google es repartir este mérito en función de todas las campañas, y este mérito en forma de decimales es lo que veremos en la columna conversiones. Sin embargo, si en este mismo proceso también ha participado una plataforma como Meta o TikTok,
lo que va a pasar es que si el último clic dentro de Google Ads se ha hecho por medio de Search en una campaña de branding, Google Ads atribuirá ese mérito por completo a la campaña de Google Ads de Search donde se ha hecho el último clic, que sería brand, pero Meta y TikTok también se van a adjudicar en este caso la conversión porque han participado en ese proceso. Para intentar, digamos, minimizar este impacto, esta diferencia entre la atribución que puede haber en una determinada conversión a Meta o TikTok porque participa en este proceso versus Demand Gen, al que no se le atribuye nada si el clic final se la lleva de una campaña de Search o una PMax, Google sacó recientemente lo que son las columnas comparables con otras plataformas, ¿vale? En las que tendríamos pues, bueno, diferentes KPIs en base a esto, que serían conversiones, coste de conversión, el tasa de conversión, el valor de la conversión comparable con otra plataforma, en el que siempre se va a atribuir esta conversión a Demand Gen, igual que se haría Meta o TikTok, si esta campaña ha participado en el proceso. Con lo cual, profundizando más en esta parte de Demand Gen, dentro del mismo ejemplo que estábamos viendo, vemos que a nivel conversiones se atribuye muy pocas, bueno, 1,88 en este periodo, pero si vamos a este tipo de columnas comparables con otras plataformas, pues al final la cosa cambia bastante y tendríamos un total de 12 en el que 12 total de conversiones en las que esta campaña de Mangen ha participado. Como conclusión final, vamos a hacer una recapitulación de todas las recomendaciones que hemos ido dando a través de los diferentes puntos. La primera sería categorizar bien nuestros tipos de conversión, dando la categoría de principales a aquellos objetivos finales que para nosotros son lo más valioso y como secundario a aquello que forma parte del proceso pero no son las acciones que queremos que el usuario haga. Por otro lado, es muy bueno, sobre todo si estamos haciendo una campaña de estrategia de branding con display y YouTube, monitorizar las conversiones post-view a través de su correspondiente columna o desglosar en todas las conversiones qué tipo de conversión nos está dando cada campaña. E igualmente ajustar las ventanas de atribución tanto post-click como post-view en función del ciclo de vida de nuestro cliente. Por otro lado, no debemos olvidar utilizar las conversiones por momento para detectar tendencias recientes dentro de nuestra cuenta, dentro de nuestra web, unas tasas de conversión más altas que normalmente, por ejemplo. Y a la hora de comparar con plataformas como Meta o TikTok, alinear lo máximo posible las ventanas de atribución post-click y post-view entre las diferentes plataformas para poder comparar las campañas en igualdad de condiciones, así como utilizar las columnas de conversiones comparables con otras plataformas para determinar qué tipo de creatividades o audiencias están funcionando mejor en función de si estamos trabajando en Google, Meta, TikTok, etc. Sobre todo no olvides que, tal y como hemos visto en esta última parte, una misma conversión puede aparecer en las diferentes plataformas y se la pueden atribuir de diferente manera porque cada uno tiene su configuración y su forma de medir las cosas. Nada es mejor o peor, pero lo importante es tenerlo en cuenta para evitar solapamientos y darle profundidad a nuestra estrategia de negocio multicanal. Ahora que conoces las diferencias entre los tipos de conversión y los datos que vemos en cada una de ellas, no olvides que si tienes cualquier duda o cualquier problema a la hora de enfocar tu estrategia de negocio, puedes contactarnos. Y si te apetece ver más vídeos como este, suscríbete al canal.